Feliz día, bendiciones para todos. Vamos a empezar con un nuevo encuentro del curso de milagros. La semana que viene vamos a tener un receso, el domingo que viene, pero después vamos a continuar. Sí, es bueno siempre tener algún domingo intermedio para poder reflexionar, relajarse, pero cada domingo lo importante es volver a revisar un poco los conceptos del curso de milagros, poder meditar con él, poder reflexionar con sus lecciones y poder hacer una observación de los textos del curso principalmente. Así que bueno, vamos a comenzar. Habíamos hablado justamente en los encuentros anteriores de las lecciones del Espíritu Santo. Y siempre es bueno recalcar que, como dice el curso de milagros, nada real puede ser amenazado. Y este postulado yo creo que es para todos, para la vida misma, para todas las situaciones que se nos plantean y para aprender de cada una de ellas. Entender de que no tenemos por qué atacar ni de qué defendernos. Entender que cuando uno aprende algo, justamente es para tomar experiencia y que no hay ni amigos ni enemigos, sino almas que están transitando un proceso de aprendizaje y experiencia, nada más. Y desde ahí hay que empezar a reflexionar. Quizás para muchos puede ser un concepto muy alto de conciencia, pero esta es la realidad. No, como dice el ego. El ego siempre dice que no, que lo real es este mundo físico, el mundo del cuerpo, el mundo de los apegos, el mundo de la materia, pero hay leyes universales que son las que equilibran, las que determinan cada uno de estos aspectos. Por eso yo quiero que veamos un poquito esta ley, ¿sí? Que es la ley de mentalismo, que dice que lo que pensás es todo lo que crees con el pensamiento, lo creas en tu realidad. Y si dice el curso de milagros, nada real puede ser amenazado, nada irreal existe, entonces quiere decir que nosotros estamos co-creando nuestra propia realidad y que la realidad no es esta. Nosotros solamente co-creamos una irrealidad. Solamente co-creamos para poder aprender, solamente co-creamos para poder entender, solamente co-creamos para vivir esta experiencia material. Entonces, esta ley nos muestra que somos co-creadores a través del pensamiento. Lo que vos generás en tu mente lo transformás en algo físico. Entonces, la mente tiene entidad a escala vibratoria. Si vos estás mal, vas a crear algo que está mal. Si vos estás bien, vas a crear algo que está bien. Entonces, lo que pensás, lo atraes a tu vida. Y Gautama decía, somos lo que pensamos, y se refería justamente a esto. Por eso también decía que el peor mal de la humanidad era la ignorancia. Y esta ley, principalmente, es una ley fundamental del universo, es la primera ley, porque todo fue creado a partir de esta ley, porque si uno habita en la mente de Dios, no tiene por qué tener miedo. En cambio, habitamos en la mente del ego, por eso tenemos miedo. Entonces, debemos ser conscientes de lo que estamos pensando, de lo que decimos, de lo que hacemos y lo que estamos manifestando, porque esa va a ser nuestra propia realidad. Eso es lo que estamos co-creando a cada instante. Por eso existen diferentes leyes fundamentales. Estas son algunas que fueron escritas a través del libro del Kybalión, ¿sí? Por el Dios Tot, que fueron transmitidas, canalizadas, escritas, transcribidas por escribas. Y son estas leyes principales. Después se van a dividir en 36, en 104, que muchas veces nosotros la damos en seminarios para poder entender cada una y profundizar cada ley, porque de estas leyes salen todas las demás. Entonces, nosotros tenemos ley de mentalismo, ley de correspondencia, ley de polaridad, ley de vibración, ley de causa y efecto, ley de generación y ley de ritmo. Y de cada una de estas son las que determinan, ¿sí?, nuestras experiencias vividas, nuestro karma y nuestro dharma.
Entonces, la ley de mentalismo nos dice que todo lo que pensamos se manifiesta, todo lo que pensamos se cocrea, ¿sí? Entonces, lo que vos pensás, lo creás. Entonces, nosotros, desde la existencia universal, si dice nada real puede ser amenazado, nada real puede ser amenazado, nada real existe, entonces nosotros por algo estamos hechos a imagen y semejanza de Dios, entonces somos co-creadores desde la imagen de Dios, desde el pensamiento de Dios. Entonces nosotros tenemos que habitar en la mente de Dios, no podemos habitar en la mente del ego. Por eso nada irreal existe, dice el postulado. Con este postulado podemos estar todos los encuentros del año, más o menos, porque es muy específico. Y en eso radica la paz de Dios. O sea que nosotros, de nuestra propia existencia, estamos en la paz de Dios cuando nos encontramos con Dios, cuando somos Dios, cuando seguimos las lecciones del Espíritu Santo. Entonces, debemos cambiar lo que creemos, debemos cambiar nuestra posición mental, que estamos manifestando y que se transforma. Porque el pensamiento es una vibración, por eso está la ley de vibración. Y la ley de vibración dice todo vibra, todo tiene escala vibratoria, todo se mueve, todo tiene una vibración, nada es inmóvil. Y esta ley aplica sobre la ley de mentalismo, porque si mi pensamiento tiene una vibración, yo co-creo a partir de la vibración. Por eso dicen que en realidad la materia no existe, todo es antimateria, nada más que son diferentes escalas de frecuencia. Entonces el espíritu es una frecuencia también muy sutil, de esencia, y es lo que nos conecta a Dios, a nuestra esencia. Entonces debemos empezar a entender estos conceptos si nosotros queremos estar en Dios, si queremos ser parte de la mente de Dios. Si no, seguiremos dormidos, seguiremos habitando en la mente del ego, ¿sí? Entonces, entender que estas vibraciones tienen octava de frecuencia, ¿sí? Que pueden ser vibraciones positivas o negativas. O sea, cuando son cada vez más sutiles son más positivas. Cuando son cada vez más densas, esas vibraciones, hasta co-crear materia, son negativas. Negativas es un concepto, claro, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que ser conscientes de lo que pensamos. Pensamiento positivo, alegría; pensamiento negativo, enojo, baja estima, ¿sí? Entonces, ¿cómo actuamos de la vibración del humano? Cada persona va a manifestar una onda mental, una frecuencia vibratoria, ¿sí? Y eso se va a transformar en un estado de conducta, un estado emocional. Y dicen que el hábito hacia el monje. Entonces, si nosotros estamos permanentemente reciclando, ¿sí?, un estado de frecuencia negativo, lo estamos manifestando permanentemente. Muchas veces no nos damos cuenta de que estamos programados a partir de ese estado de frecuencia. Y si no, investiguemos sobre la resonancia Schumann, que es la frecuencia de la Tierra. Nosotros tenemos que vibrar casi como la Tierra en frecuencia, para encontrar un equilibrio. Entonces, debemos ser conscientes de lo que pensamos. A esto íbamos con esta presentación, esta corta presentación, porque todo es mente. Y si dice el postulado, nada real es amenazado, nada real existe, entonces tenemos que entender que hay emociones o estados emocionales que nosotros manifestamos de nuestra propia realidad. ¿Se entiende? O sea, mi emoción, lo que yo manifiesto como estado emocional, dice el curso Milagros, tiene que ver con la mente de Dios o con la mente del ego. Entonces, si yo tengo una emoción de miedo, ¿dónde nace el miedo? Nace en la mente del ego, ¿sí? ¿Y eso qué me va a traer? Me va a traer problemas. Problemas de enfermedad, problemas con el entorno, problemas en el trabajo, lo que sea. Si yo tengo apego, ¿qué me va a traer? Problemas. ¿Por qué? Porque al apegarme yo estoy bajando mi frecuencia vibratoria, según la ley de vibración. Nosotros tenemos que vibrar en una escala superior de frecuencia. Y esa escala, en muchos casos, se llama felicidad, se llama alegría, se llama simpatía. En cambio, cuando nos enojamos, ¿sí?,
Tenemos baja estima, tenemos miedo, tenemos ignorancia, no aprendemos, ¿sí? Nos preocupamos, tenemos ira. ¿Y eso que nos trae? Problemas en el estómago, problemas en el hígado, problemas en el páncreas, problemas en la vesícula. Pues también nosotros co-creamos esos problemas. Inconscientemente los co-creamos desde nuestra propia ignorancia. Entonces debemos ser conscientes, ¿sí? Que cada vibración tiene escala de frecuencia. Y para el mundo de Dios, esto no existe. O sea, estos estados mentales que nosotros tenemos no existen. ¿Por qué? Para Dios todo es perfecto, es eterno, es infinito, es invulnerable, es orden, no es caos. El caos está en un proceso de transformación, ni siquiera es caos. Nuestros estados emocionales bajos, de enojo, de ira, de preocupación, ni siquiera son caos, son peor que el caos. Porque un estado de caos es un estado de transformación que se está empezando a transformar. Entonces, estar en una situación de preocupación, de nerviosismo, de estrés, de ira, es estar dormido, no poder salir del pozo. Pero en la paz de Dios radica la común unión, radica el Espíritu Santo, radica la experiencia. Entonces, cuando Dios dijo, Jesús, perdón, dijo que los niños vengan a mí, se refería al estado de inocencia, de pureza, al estado de alegría, del disfrute. Entonces, ¿cómo estamos nosotros con todo eso? ¿Sí? Debemos observar nuestros estados emocionales y cambiarlos. Porque recordemos que el ego siempre nos va a multiplicar la ignorancia, la escasez, las pérdidas, las dependencias, las adicciones. ¿Y dónde se va a ocultar? Y se va a ocultar en la ignorancia, se va a ocultar en la deshonestidad, en la mentira, en la mitomanía, en la dislexia. ¿Y cómo lo va a proyectar? Y lo va a proyectar de sus propias necesidades, ¿no? Con ese falso poder, esa falsa ayuda al prójimo, ¿sí? Esa actitud negadora, porque se proyecta así. No, 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 no. No, yo no puedo, no. No, ni quiero, no. En cambio, la mente de Dios nace y se expande de la sabiduría, de la común unión. ¿Y en qué se basa? En amor, en abundancia, en libertad, en paz, en obediencia. Y se va a expandir en Dios. Entonces se muestra a sus propios hijos, que son seres de luz pequeños, que están en la primaria, algunos en la secundaria, de la luz, otros en el maternal todavía, pero todos son seres de luz. Todos son pequeñas chispas esparcidas en el gran universo y que forman parte de esta casa llamada Tierra y que deben experimentar y cuidar esta casa como suya, pues vienen a experimentar esta casa. ¿O acaso ustedes, sus hogares, no los cuidan, no tratan de mejorarlo, de acomodar las cosas, de limpiar? Bueno, las chispas de Dios en el universo tienen que hacer lo mismo. Pero si la chispa de Dios del universo se preocupa, tiene ira, tiene enojo, tiene baja estima, no está preocupándose, no está ocupándose de ella misma en la esencia. Entonces, nosotros tenemos que entender que para poder expandirse, yo tengo que ser unitivo con la paz, con el amor, con la sabiduría, ¿sí? Y debo dejar de las dependencias de lado, tengo que dejar la necesidad de querer ver, de querer resistirme, tengo que dejar de lado el rechazo, la sensación de identidad, la ausencia de paz, las máscaras, las constantes comparaciones, la competencia con el otro. Todo eso tiene que ver con la mente ego y es parte de la ignorancia del ser, porque el ser manifiesta seguridad, conoce a la perfección sus limitaciones, entiende lo que conoce y lo manifiesta, es independiente. Nunca va a estar en quietud, siempre va a estar en movimiento. Movimiento
interior. O sea, la quietud está en el silencio en uno. Y ahí nace el silencio de la verdad del ser. Y no va a depender de nada más que simplemente lo que es. Entonces, nosotros tenemos que aprender a subir los escalones de la conciencia, no a bajarlos. Pues si no, vamos a seguir atrapados en este doble sistema de pensamientos entre irrealidad y realidad. Y nosotros tenemos que quedarnos con la realidad. Si nada real puede ser amenazado, ¿de qué nos preocupamos? Lo vuelvo a repetir otra vez. Esto lo tenemos que repasar 1000 veces. No hay nada que nos amenace, no hay nada que nos preocupe, no hay nada que nos agreda, no hay nada que nos dé miedo. Si nosotros creemos realmente ferviente en Dios, tenemos fe, paz, orden, honestidad, el color azul, el color del arcángel Gabriel, y lo manifestamos, no tenemos por qué tener miedo. Si nosotros entendemos que todo es acá y ahora, ¿de qué tenemos miedo? Porque el miedo va a estar radicado en el pasado y en el futuro. En el futuro va a decir, ¿y qué hago con todo esto? ¿Por qué me preocupo por todo esto? Y en el pasado, no, eso no lo puedo ver, no quiero ver más, está ahí, lo guardo, lo archivo. Entonces, la irrealidad y la falsa percepción siempre va a estar limitados, siempre va a fragmentar, va a separar, siempre va a emitir juicios de carencia. ¿Se entiende? Hasta acá, algo que quieran decir, Marcela, Soco, si quieren pueden abrir el Bueno, micrófono. Bien, yo no, 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 yo, señor, gracias. yo sí quiero compartir que para mí ha sido difícil aplicar esto. Curiosamente, esta semana tuve una experiencia con mi hija y porque ella hizo un comentario en el cual a mí me pareció que estaba vibrando desde el miedo, desde las preocupaciones, como usted acaba de decir, pensando en el futuro. Entonces es cuando yo me quedo patinando, como quien dice, me quedo así estática porque no quiero hacerle al maestro con ella porque está en otro nivel de conciencia. Ella constantemente está vibrando en el futuro o en el pasado y para mí es un poco difícil la comunicación con ella sin entrar en controversia. Y porque sé que debo de, tal vez, usted dígame si estoy bien o estoy mal, debo de respetar cómo ella está pensando, pero como se trata de mí y de mi esposo, ella quiere como sobreprotegernos y no permitir que hagamos nuestras decisiones. Y es cuando yo siento que ella tiene miedo que algo nos pase o sí. Y para mí es un poco difícil abordar estos temas sin aparentar que quiero darle una enseñanza, por ejemplo. ¿Cómo podría actuar yo con ella en esta situación que es muy repetitiva? Porque ella es la mayor, Primero sí, tenés ella es la mayor y que- que observar tus propios miedos, Soco. ajá, Tenés que ajá. observar por qué te querés sobreproteger vos, o por qué tu ego te quiere sobreproteger a vos. No, ese son sus comentarios. Yo me siento segura de mí y siento la seguridad de que él está bien y va a estar bien en el futuro, pero es ella que está pasando. Es que esto, es que les puede pasar esto, es que yo me preocupo por ustedes, siempre está comentando así. Entonces yo quiero darle seguridad y quiero que entienda ella esto que usted acaba de explicar. ¿Y en qué te preocupas vos? No me preocupa absolutamente nada respecto al tema. Me, Soco, me, Soco, me gustaría hay que una, ella entendiera que tenemos que dejarnos vivir. bueno, hay una ley que dice que lo que está afuera está adentro. Si tu hija te está diciendo, yo me preocupo por ustedes, tu mente
en algún rincón internamente tiene preocupaciones. Vos tenés que buscar dónde se está preocupando tu mente o por qué se está preocupando tu mente. Entonces yo te diría, te pregunto, entonces en este momento vos te estás preocupando porque tu hija se preocupa por vos. Pues no me sentía yo preocupada, yo decía en mi interior, nada irreal puede ser amenazado y radico en la paz de Cristo, o sea, yo para no entrar Por eso, como en discusión con ella. nada real puede ser amenazado porque te preocupas porque ella se preocupa por vos. No, más bien podría estar a lo mejor, un poco, Deja, queriendo tener las palabras apropiadas para tratarla, deja que pero sea yo no, su yo voz, me sentía bien. de observarse. El tema es ella, no sos vos. Sí. ¿Se Pues entiende lo que sí, Eso le pues iba sí a decir procuro buscar. yo. El tema es ella y no es Soku. O sea, el problema es de ella. Sí, claro, yo siento que no es mío, la no verdad es no ella? siento que sea Vos lo que mío. estás haciendo, Soco, disculpa que te interrumpa. Vos lo que estás haciendo es preocuparte Ajá, por algo que se está preocupando ella, de una u otra forma. Tu mente va a decir, no, no, porque va a negar esto, ¿no? Porque si vos la escuchás, no dejás que sea, o sea, vos le das importancia, por eso nada real puede ser amenazado. El nada real tiene que ver con la importancia que nosotros también le damos a las cosas. Si vos le das importancia es porque hay una preocupación, entonces ya hay una amenaza. ¿Se entiende? Deja ajá. que sea. Sí, yo Ella cuando ella estaba hablando, no, yo por eso pensaba, yo te entiendo, o sea, cada uno está en su proceso. Tu hija está en su proceso y está bien, es su proceso. O sea, la preocupación tiene que ver con apegos, tiene que ver con miedos, ¿sí? Desde ella. Vos lo que tenés que observar es por qué te preocupás y dónde nacen esos miedos, esos apegos, ¿sí? ¿Se entiende? Nada más. Deja que fluya, o sea, que sea lo que tenga que ser. Recién decía, cuando vos, después entró Marcela, que hay, la primera ley del universo dice que todo es mente, ¿sí? Y que lo que ajá, pensás es, o sea, que hay un pensamiento de una u otra forma de preocupación, hay un pensamiento de miedo, hay un pensamiento de apego, pero si el otro no existe, ¿por qué te preocupás? No tenés que preocuparte, tenés que ocuparte de dejar que sea lo que tenga que ser y no tenés que decirle nada. ¿Se entiende? sí, no, porque ¿cómo puedo proceder? O sea, ¿cuál puede ser mi actitud? Escucha nada más, escucha, escucha, escucha. Escuchar Y nada yo más. tengo la paz, yo estaba en paz y estoy en paz. Pero cuando Vos decirle, se hay una simplemente, opción, pues Pero mira, eso la impacienta su merced, Soco. La impacienta y eso no. voy a decirle, hija, está todo sí, bien, exacto. nada más. Estoy con Dios, está todo bien. Sí, Nada, decirle, sí, nada yo, real puede ser amenazado, está todo bien. Punto. ajá, Quédate tranquila, dale un abrazo, abraza, ajá. nada más, solamente eso, no tenés nada de qué decirle. Porque lo que vos le Sí, digas va a fomentar para que el ego se siga agarrando de eso. ¿Se entiende? sí, Entonces va a seguir sí, haciéndose la cabeza. No le diga sí, nada, sí. decirle, todo está bien. Fíjese que Nada real puede ser yo amenazado. entendí, que usted- ajá, yo entendí eso que usted está hablando,
pero todavía nos cuesta trabajo, tal vez Marce esté de acuerdo conmigo, nos cuesta trabajo cómo reaccionar, me quedo callada, le digo, nunca pensé decirle, todo está bien, Y hija, no todo tenés está que bien, reaccionar. no pensé porque, ajá, porque uno como padre, pues quiere tranquilizar, ¿no? Quiere, quiere uno calmar las Aprendiendo, cosas, aclarar. nos va a llevar tiempo esto, obvio que nos lleva tiempo a todos, porque estamos todavía en el tercer grado de la primaria en esto. Entonces, si queremos Sí, pasar a cuarto, tenemos que aprobar las materias. ¿De qué? De la preocupación, la materia del miedo, la materia del apego, ¿sí? Y estamos tratando de rendir los exámenes. Y con tu hija estás rindiendo un examen. sí, ¿Es sí, así? exactamente. Si la querés aprobar la materia, nada real puede ser amenazado, dice el curso de milagros. Ajá. ¿Se entiende? Muy bien, sí, gracias. Todo está, mira, simple, todo está bien. Dale un abrazo, nada real puede ser amenazado. Y listo, no hay más nada que Ok, decir. Si su sí, ego se sigue manifestando, es ella que lo tiene que observar, no vos. El tema es cuando ella te ajá, lo proyecta en vos, porque si te lo proyecta en vos, quiere decir que hay algo en vos que todavía no corregiste. Eso es la ok, proyección, ¿se entiende? sí, Pero es una observación que tiene que hacer ella. ajá, Vos lo que tenés que observar es por qué ella te manifiesta eso. Porque lo que ella te manifieste a vos quiere decir que hay algo que todavía no ha mejorado dentro tuyo. O no hay algo que todavía no sanaste o no perdonaste y que tenés que observar. ok. ¿Sí? Bien, vamos a leer un poco el curso de milagros. Esto es el capítulo 7, los regalos del reino, y es el versículo 8 que dice, la creencia increíble, justamente, mira, la creencia increíble. Por eso yo estaba hablando un poco de la ley de mentalismo, porque tiene que ver con esto, que lo que pensamos es lo que creamos o co-creamos, y que el pensamiento es una frecuencia, una vibración. Depende de cómo esté vibrando el pensamiento, lo que vamos a co-crear. Podemos crear abundancia o que podemos crear carencia. Podemos crear sabiduría o podemos crear ignorancia. Va a depender de cómo estamos pensando. Entonces, muy importante el silencio, muy importante la observación sin juzgar, que es lo que venimos aprendiendo en coach. El otro día vimos liderazgo, cómo ser un líder. ¿Sí? El líder es libre, es consciente, no se apega a nada. ¿Sí? Entonces, debemos tomar en cuenta esos aspectos. ¿Sí? Bien, dice así Ajá. entonces. ¿Algo más que quieran decir antes de empezar? Perdón, ¿qué página? ¿El libro qué página? La página del libro es la 143. De acá es la Gracias. página 143, si quieren anótenla. Capítulo 7, los regalos del reino. Vamos a ver si llegamos hasta el punto 6. Es una lectura larga, ¿eh? Bien, dice así. Hemos dicho que sin proyección no puede haber ira, pero también es verdad que sin extensión no puede haber amor. Todo ello refleja una ley fundamental de la mente y por consiguiente una ley que siempre está en vigor. Es la ley mediante la cual creas y mediante la cual fuiste creado. La ley de todo, de mentalismo, ¿no? Esa es la ley que unifica al reino y lo conserva en la mente de Dios. El ego, sin embargo, percibe dicha ley como un medio para deshacerse de algo que no desea. Para el Espíritu Santo es la ley fundamental del compartir, mediante la cual das lo que el ego, perdón, mediante la cual das
lo que consideras valioso a fin de conservarlo en tu mente. Para el Espíritu Santo es la ley de extensión, o sea, no es proyección, es extensión. Para el ego, la de privación, o sea, es la de proyección, ¿sí? Por lo tanto, produce abundancia o escasez, lo que decía, abundancia o carencia, dependiendo de cómo elijas aplicarla. La manera en que eliges aplicarla depende de ti, pero no depende de ti decidir si vas a utilizar la ley o no. Toda mente tiene que proyectar o extender, porque así es como vive y toda mente es vida. ¿Se entiende? Entonces, la ley de mentetismo dice todo lo que pensás es. Lo que nos está diciendo acá es, el ego se va a agarrar de esa ley ¿para qué? Para sacar de lado o dejar de lado algo que uno desea o que no desea. En cambio, el Espíritu Santo lo manifiesta como una ley de extensión, porque es una ley que nos ayuda a co-crear nuestra vida diaria. Y eso tiene que ver con la abundancia o con la carencia. Entonces, ¿cómo elegimos nosotros aplicar esta ley consciente o inconscientemente? Porque si lo hacemos inconscientemente, qué es lo que creamos? Co-creamos emociones que vibran bajo. Miedo, apego, culpa, preocupación, ira, enojos, ¿sí? Broncas, odios. En cambio, eso solamente es una proyección de nuestra mente, no es que ¿se entiende? Solamente es una proyección. Entonces, debemos ser conscientes de esto. ¿Hasta acá se entiende? Entonces, la manera en que nosotros elegimos aplicar esta ley va a ser lo que va a decidir y lo que va a generar nuestra propia vida. Toda mente es vida, dice. Y si toda mente es vida, y dice la ley de mentalismo que todo es mente, eso es lo que co-creamos. Podemos proyectar o extender de acuerdo a nuestra co-creación mental. O sea, ¿cuál es la semilla de la co-creación mental? El pensamiento. O puede ser una idea universal o puede ser un pensamiento mecánico que está en nuestra mente, es parte de una programación, algo que ya está grabado, que lo que hacemos es volver a repetir una y otra vez constantemente, porque necesita el ego sacar lo que no desea. Deshacerse de esa ley, entendiendo de que él cree que es Dios y no es Dios. Entonces, dice acá, el uso que el ego hace de la proyección tiene que entenderse plenamente antes de que la inevitable asociación entre proyección e ira puede por fin erradicarse. Entonces, el ego proyecta algo y cree que es real. Entonces nos hace creer a nosotros desde la mente que la ira es real, pero no es real. ¿Se entiende? El ego siempre intenta perpetuar el conflicto, dice acá. O sea, el ego siempre va a buscar la pelea, la discusión, la preocupación, los miedos. Y alguno diría, pero estamos todos locos. Estamos todos locos. Sí, por eso estamos de mente. Por eso es sumamente ingenioso, dice, en encontrar soluciones que parecen mitigar el conflicto, ya que no quiere, ¿sí?, que el conflicto te resulte tan intolerable que decidas renunciar a él. ¿Se entiende? Ya que no quiere que el Sí, conflicto te resulte tan intolerante que decidas renunciar a él. Entonces va a ser discusiones, preocupaciones, iras pequeñas. O sea, sí, como lo que me pasó hizo ayer. ¿viste lo que Eh, el otro día me hizo este? ¿Viste cómo es? Yo te dije, ojo con este porque Ajá, te va a hacer algo. Pero vos tenés la culpa. No, vos sos el responsable.
¿Se entiende? Sí, Son pequeñas sí, sí, actitudes que busca el ego para hacernos intolerables, pero que a su vez para que nos agarremos de eso y no renunciemos a él. sí, Entonces dice, por lo tanto, trata a toda costa de persuadirte de que él puede librarte del conflicto. No sea que lo abandonas y te liberes a ti mismo. O sea, nosotros tenemos que observarlo, el conflicto. sí, No sí, se va a abandonar, sí, se va a liberar. Nosotros tenemos que observarlo. Lo que pasa es que no tenemos que darle lugar al conflicto. ¿Se entiende hasta acá? sí, sí, ¿Cómo lo hacemos? perfectamente. Me aclara mucho lo que... Sí. Acá dice, utilizando su propia versión distorsionada de las leyes de Dios. O sea, él nos distorsiona las leyes. El ego se vale del poder de la mente solo para quebrantar el verdadero propósito de esta. O sea, Dios co-creó, dice, en el principio, ¿qué pasó? En los principios, Dios creó el cielo y la tierra y dijo que era bueno. En los principios, ¿qué son los principios? Son las leyes. El primer principio es la ley de mentalismo. Todo es mente. Entonces, el ego busca la versión distorsionada de todo es mente y lo hace valer en poder de él. Entonces dice el ego, bueno, yo voy a co-crear. ¿Y qué voy a co-crear? Miedo, apego, culpa. Vos sos el responsable hacia afuera. Porque el ego va a co-crear hacia afuera, no hacia adentro. ¿Se entiende? Pero el ser en humano, o sea, el ser de luz, debe co-crear hacia adentro, desde la conciencia que yo soy. Pero el ego proyecta, como dice acá, el conflicto desde tu mente a otras mentes en un intento de persuadirte de que te has librado del problema. Vos tenés la culpa, vos sos el responsable. A mí no me hables, ¿eh? Vos sabés lo que hiciste. ¿Se entiende? Proyecta el conflicto a otras mentes, haciéndonos creer que nos hemos librado del problema, pero el problema sigue estando en nuestra cabeza, pues seguimos sintiendo culpa, porque le echamos la culpa al otro, pero nosotros sentimos culpa. ¿Y qué dice el curso de milagro? Que la culpa no existe. Seguimos teniendo miedo, decimos, no, no, yo no voy a ir porque a mí me van a robar. Ni loco voy a ir. Entonces le pasa la preocupación del miedo al otro. Y no, yo tampoco voy a ir. Si vos decís que van a robar, yo no voy a ir. Vos sabés más, ¿no? Si vos fuiste, ya sabés. Entonces, lo que dice acá, hay dos errores fundamentales en este intento. El primero es, estrictamente hablando, que el conflicto no puede ser proyectado porque no puede ser compartido. O sea, yo no le puedo trasladar el conflicto a otro, pero el ego nos hace creer eso. Entonces, cualquier intento de conservar una parte de él y deshacerse de la otra no tiene realmente ningún sentido. Y eso ahí aparece la dislexia, ¿no? O sea, creo que lo que está, que la culpa la tiene el otro, y a su vez la culpa la tengo yo, o yo tengo miedo y el otro tiene miedo. Pero no se deshace, lo conserva. Por eso está demente. Y dice acá, recuerda que un maestro en conflicto no es un buen maestro ni un buen aprendiz. Sus lecciones son confusas y el valor de transferencia de la misma se ve limitado por su confusión. O sea que mientras nosotros sigamos teniendo conflictos mentales, no podemos enseñarle a alguien a no tener conflicto. ¿Se sigue?
porque estamos generando confusión. Pues yo le digo a alguien, bueno, vos tenés que estar en paz, tenés que respirar profundo, tenés que desconectarte, pero viene alguien y me dice algo que me molesta, y le digo, bueno, vos callate la boca. Creo que hay un problema, ¿no? Ahí como de confusión. Entonces, el segundo error es la idea de que puedes deshacerte de algo que no deseas dándoselo a otro. O sea, yo le transfiero la culpa al otro, yo le transfiero el miedo al otro, yo le transfiero el apego a otro. Dándolo es precisamente como lo conservas. En realidad no le das nada a nadie, lo estás conservando vos. O sea que vos crees que le vas a transferir el miedo a otro, pero el miedo sigue estando dentro tuyo. Y eso es lo que el ego te hace creer. ¿Se entiende? O sea, la creencia de que viéndolo fuera de ti lo eliminas de tu interior es una distorsión total del poder de la extensión. Con esta frase creo que para escribirla, ¿no? O sea, que nosotros creemos que le transferimos el problema al otro, en realidad no le transferimos nada, sigue estando adentro. Solamente vemos una proyección de nuestra propia creencia, nada más. El otro no existe. La distorsión está dentro. Entonces, si yo me preocupo, en lugar de ocuparme, de observarme y de trascenderlo, yo me preocupo, le estoy transfiriendo el problema a otro. Y en realidad no le transfiero nada, solamente está dentro mío, pero yo creo que le transfiero al otro el problema. ¿Me siguen? Por eso es por lo que los que proyectan se preocupan tanto por su seguridad personal. Por eso yo no voy, tengo miedo. Y mira, te recomiendo no vayas porque ahí te van a robar, ¿eh? Por eso yo me cuido y no. Pero el postulado dice nada real puede ser amenazado, entonces ¿qué quedamos? O sea, temen que sus proyecciones van a retornar a ellos y hacerles daño. ¿Viste lo que pasó en tal lugar? No, yo por ahí no paso más. Ni loco voy por ahí. Mirá si me matan. Puesto que creen haberlas desalojado de su mente y creen también que esas proyecciones están tratando de volverse adentro de ellas. Yo quiero que anoten con respecto a esto, y después si quieren en la próxima clase, el encuentro, cuáles son esas creencias que ustedes han tenido o que tienen que ver con esto. Yo quiero que piensen o traten de recordar alguna situación sobre esto. Yo me acuerdo de una situación donde en un colegio un alumno le dice a una alumna, ojo con el celular porque están robando la zona. Salió la alumna se lo creyó, aceptó esa creencia, ¿qué pasó en la esquina? Se lo robaron. O sea que en realidad fue una co-creación del ego. ¿Pero por qué? Porque creyó en el miedo, creyó en la culpa, porque se preocupaba por su seguridad personal. Y eso lo co-creó. Porque lo co-creó, pero de la culpa, del miedo. Y eso es un estado de mente. Entonces, puesto que creen haberlas desalojado de su mente, creen también que esas proyecciones están tratando de volverse adentro de ellas. Pero como las proyecciones no han abandonado sus mentes, se ven obligados a mantenerse continuamente ocupados a fin de no reconocer esto. Y dice acá, no puedes perpetuar una ilusión acerca de otro
sin perpetuarla en ti mismo. O sea, no podemos perpetuar una ilusión, o sea, no podemos aceptar una ilusión de otro y creerla. O sea, si viene alguien y nos quiere activar la culpa, si nosotros le damos credibilidad, es nuestro ego que se está alimentando de esa creencia. Solamente es una ilusión, no existe. Ay, mamá, yo quiero que te cuides. No, ¿cómo vas a hacer eso? No quiero que te quedes sola. Mira si te pasa algo, mamá. Es una creencia y es una ilusión. No hay forma de poder escapar de esto, ya que es imposible fragmentar a la mente. Fragmentar es dividir en pedazos y la mente no puede atacar ni ser atacada. Nada real puede ser amenazado. Nadie real existe. Entonces, la creencia de que puede, error que el ego siempre comete, sirve de fundamento para el uso que él hace de su proyección. El ego no entiende lo que es la mente y por lo tanto no entiende lo que eres tú. Su existencia, sin embargo, depende de tu mente porque el ego es una creencia tuya. El ego es una confusión con respecto a tu identidad al no haber tenido nunca un modelo consistente, no se desarrolló nunca de manera consciente. Es el resultado de la aplicación incorrecta de las leyes de Dios llevada a cabo por mentes distorsionadas que están usando indebidamente su poder. ¿Se entendió? O sea, el ego siempre va a generar confusión, siempre va a querer, digamos, hacerte creer que la ilusión es verdadera, siempre va a ser una aplicación incorrecta de las leyes y siempre va a creer que él fragmenta la mente. En realidad no puede fragmentar nada, solamente crea oasis, ¿sí?, en los pensamientos. Solo crea falsas ilusiones, falsos espejismos en los pensamientos, en las emociones. Entonces, acá dice el punto 5, no le tengas miedo al ego. Él depende de tu mente y tal como lo inventaste creyendo en él, puedes asimismo desvanecerlo, dejando de creer en él. No proyectes sobre otros la responsabilidad por esa creencia, o de lo contrario prolongará su existencia. O sea, nosotros no podemos echarle la culpa al otro. Por eso decía, vos tenés la culpa, porque ahí estamos proyectando la responsabilidad en el otro. O vos tenés que hacer esto, a mí no me corresponde. Cuando estés dispuesto a asumir total responsabilidad por la existencia del ego, habrás dejado a un lado la ira, el ataque, pues estos surgen como resultado de tu deseo de proyectar sobre otros la responsabilidad de tus errores. Mas, una vez que los hayas aceptado como tus propios errores, no te detengas ahí. Entrégaselos de inmediato al Espíritu Santo para que Él los deshaga completamente de manera que todos sus efectos desaparezcan de tu mente y de la afiliación en su totalidad. O sea, debemos asumir que el ego está demente, que el ego está proyectando. Debemos asumir de que hay una irresponsabilidad y que va creando errores. Debemos asumir para que detengamos al ego y eso se lo debemos entregar al Espíritu Santo. Entonces decimos, Espíritu Santo, asumo la responsabilidad de que estoy demente y entrego estos errores y estas emociones a ti para que sean transmutadas aquí y ahora, que así sea. Y hecho está. ¿Se entendió? Entonces, vamos a terminar con este fragmento el día de hoy que dice, el Espíritu Santo te enseñará a percibir más allá de tus creencias, porque la verdad está más allá de cualquier creencia. La percepción del Espíritu Santo es verdadera. Te puedes olvidar del ego por completo en cualquier momento que así elijas, porque el ego es una creencia completamente inverosímil, y nadie puede seguir abrigando una creencia que él mismo haya juzgado como no creíble.
Cuanto más aprendes acerca del ego, más te das cuenta de que no puedes creer en él. Lo inverosímil no se puede entender porque no es creíble. Es evidente que es una percepción basada en lo que no es creíble, no tiene sentido, pero tal vez no hayas reconocido que dicha percepción está más allá de lo que se puede creer precisamente porque fue concebida por una creencia. O sea, creemos en algo que no existe. En definitiva quiere decir eso. Y solo el Espíritu Santo manifiesta la verdad a través de una creencia, que es la creación de Dios. Entonces, nosotros no nos podemos olvidar del ego. El ego fue creado por nosotros, tenemos que asumir nuestra propia creación, pero también tenemos que corregir sus propios errores. Y es entregándose al Espíritu Santo como podemos corregirlos. ¿Se entendió? Entonces, para terminar, dice, este curso no tiene otro propósito que enseñarte que el ego no es creíble y que nunca lo será. Tú que lo inventaste al creer lo que no es creíble, no puedes emitir juicio por esta cuenta, pero cuando aceptas la expiación para ti mismo, decides en contra de la creencia de que puedes estar solo, desvaneciendo así la idea de la separación y afirmando tu verdadera identidad o identificación con todo el reino como algo que literalmente forma parte de ti. Esta identificación está más allá de cualquier duda, del mismo modo en que está más allá de cualquier creencia. Tu plenitud es limitada porque el estado del ser es infinito. Nosotros limitamos nuestra existencia porque creemos en el ego y le damos poder al ego para que siga afirmando sus propias ilusiones. Entonces no somos creíbles. Cuando te dice, no, este no es creíble. ¿Por qué? Pues está hablando desde el ego. Entonces, mientras sigamos afirmando y dándole identificación o identidad al ego, cada vez vamos a ser menos creíbles. Y cada vez vamos a generar mayor separación. ¿Se entendió? ¿Alguna pregunta? ¿Algo que quieras decir? No, yo no tengo preguntas. Gracias, maestro. Bien, No, Emilio, interesante lo del Espíritu Santo. bien, sigamos invocando al Espíritu Santo. De lectura, de la lección, de práctica, esto más que todo es un repaso. Vamos a ir a la lección 81, que está en la página 156. ¿Qué dice? 150, dijo. 156 del libro, es esta, lección 81. Ajá. Es un repaso. Soy la luz del mundo. Perdonar es mi función por ser la luz del mundo. Sí. Cuán santo soy que se me ha encomendado la función de iluminar el mundo, que permanezca en quietud ante mi santidad, que en su serena luz desaparezcan todos mis conflictos y que en su paz pueda recordar quién soy. Algunas variaciones específicas para aplicar esta idea cuando parezca surgir dificultades podría ser que no nuble la luz del mundo en mí, que la luz del mundo refulja sobre esta apariencia, esta sombra desaparecerá ante la luz. ¿Sí? Esa es una opción. La otra es perdonar es mi función por ser la luz del mundo. Solo aceptando mi función podré ver la luz en mí y en esa luz mi función se perfilará claramente y sin ninguna ambigüedad ante mis ojos. Esta aceptación no depende de que reconozca cuál es mi función, pues aún no comprendo lo que es el perdón. Sin embargo, confío en que la luz lo verá tal como lo es. Algunas variaciones para las aplicaciones más concretas de esta idea podría ser que esto me ayude a aprender el significado del perdón, que no separe mi función de mi voluntad y no me valdré de esto para apoyar un propósito ajeno a mí. Entonces, soy la luz del mundo, perdonar es mi función por ser la luz del mundo. ¿Sí? Entonces, práctica esta semana, más que todo, por cada situación que veamos, que observemos, digamos, soy la luz del mundo. Perdonar es mi función por ser la luz del mundo. Que esta situación no nuble la luz del mundo en mí. Que este conflicto, ¿sí?,
desaparezca ante la luz. Que la luz del mundo refulja sobre esta situación. ¿Se entiende, por ejemplo? Que no se pase en función de mi voluntad ante este conflicto, por ejemplo. Que este conflicto me ayude a aprender el significado del perdón. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, O sea, de acuerdo a la situación que viva en la semana, apliquen estas frases. Pues un ratito en silencio, un minuto en silencio, escuchándose, ¿sí? Escuchando el interior. Recuerden que este miércoles, quería avisar, comenzamos con la cursada de comunicación espiritual con Nazaret. Y es muy importante para seguir acompañando el curso de milagros, terminarlo de coach, porque coach, lo de comunicación también es una continuación de coach y el encuentro y el curso de milagros. Entonces, es muy importante, aquellos que puedan, por eso lo estoy grabando también, pues lo voy a compartir, es que aprendan a comunicarse con Dios. Y es fundamental, con el Espíritu Santo, con los guías, con los ángeles. Bueno, vamos a aprender algunas técnicas, algunos ejercicios, ¿sí? Desde la meditación, algunos ejercicios de visualización, y vamos a seguir aprendiendo algunos conceptos que tienen que ver con el mundo espiritual, porque es fundamental conocer el mundo espiritual para saber quién yo soy. Entonces, esa va a ser la cursada. Aquellos que quieran me piden información y se las comparto para que se puedan anotar, ¿sí? Bien, vamos a sacar una cartita, como siempre, de Curso de Milagros, para terminar con el encuentro de hoy. Y vamos a ver qué nos quiere decir el mundo espiritual hoy. Y esto también nos sirve como comunicación, porque esto también es comunicación espiritual, que nosotros hacemos en el Curso de Milagros, ¿sí? Y vamos a ver diferentes técnicas de comunicación. Técnica de vibración, técnica de los rayos, ¿sí? Vamos a hacer técnicas también, el uso de los oráculos, el uso del péndulo, vamos a ver diferentes técnicas. Bien, yo puse acá 5 montañitas, ¿sí? 2, 4, no, 2, 4, 5, sí. Y ustedes me van a decir el número y el lugar de las cartas que quieren sacar, ¿sí? Vamos a ver qué nos quiere decir el mundo espiritual, ¿sí? Con respecto a todo lo que hemos visto hoy, qué mensaje nos deja para reflexionar y para seguir observando. ¿Quién empieza? yo, Bueno, yo quiero 5 en medio. ¿cuál medio? Bien. Bien. No te puedes enfadar a no ser que creas que has sido atacado, que está justificado y que no eres responsable de ello en absoluto. Bueno, queda bien claro, ¿no? Bien clarito. Nada real Gracias. pasado, lo que estuvimos hablando hoy. Ajá. Bien, Una buena respuesta. Excelente respuesta. esa es la comunicación del mundo espiritual. Gracias. Yo quiero el 1 a la izquierda. El 1 arriba, en el medio o abajo. Arriba, el 1 arriba. Bien. Se necesita haber aprendido mucho para poder llegar a entender que todas las cosas, acontecimientos, encuentros y circunstancias son provechosos. Cada uno, por supuesto, sabrá a qué se refiere, ¿no? Con este mensaje. Bien, y ahora voy a sacar yo una, vamos a sacar de abajo la número 3, y a mí me dice, desde tu ego no puedes hacer nada para salvarte o para salvar a otros, pero desde tu espíritu puedes hacer cualquier cosa para salvar a otros o para salvarte a ti mismo. La humildad es una lección para el ego, no para el espíritu. Bien, fuerte. Muy fuerte. Vamos a sacar foto, lo vamos a mandar. ¿Sí? Bien. ¿Algo más que quieran compartir? No, súper bien todo, maestro. Muchas gracias. Muy Gracias, bien, vale, estuvo muy bien. gracias. Muy interesante. Repasen la lección, repasen
justamente esto de soy la luz del mundo, de perdonar la luz del mundo, ¿sí? Del perdón, que yo soy, practique el mantra del perdón, que es muy importante. Y bueno, nos vemos en las próximas clases. Traten de asistir a las clases que les pido. Sé que a veces se complica, hay situaciones que, pero traten de estar en general. Sí, a veces surgen situaciones que, bueno, nos comprometen a no podemos estar, pero Sí, ¿eh? De coach ya nos faltan poquitas clases, sí. prácticamente un mes nada más. Ya estamos terminando. Así que, y ahora empezamos con comunicación. ¿Sí? Bien. Ok, Después, bueno, veremos si, si hacemos algún seminario más, vemos algunos temas más. Seguramente algún seminario sobre ángeles va a haber antes de fin de año, así que estaremos avisando. Desde ya, muchísimas gracias y nos vemos en el próximo encuentro.